Las tribus urbanas son una expresión juvenil y ha sido así desde que se inventó el concepto de juventud. Esto es lo que dicen los estudiosos del tema. En México, primero surgieron las bandas que, con el paso del tiempo, se transformaron en las denominadas tribus urbanas, parte importante de los estudios sociales sobre las juventudes en la década de los 90. Gracias a los estudios, contamos con algunos libros que muestran diversos aspectos de las tribus, como la forma de vestir, el lenguaje, el comportamiento, hasta expresiones artísticas como la música. Las tribus urbanas son expresiones regularmente pacíficas, aunque ha habido enfrentamientos por territorios o diferencias entre algunas de ellas. Uno de los casos son las agresiones hacia los emos. Un especialista en identidad nos puede orientar para entender la definición de la identidad en los jóvenes. También hay que conocer las nuevas tendencias, es decir, las tribus urbanas que surgieron en los últimos años para reflexionar sobre el tema. A nuestra redacción han llegado datos que muestran el paisaje urbano, que en la década de los 80 comenzaba a observarse por un conjunto de jóvenes de sectores populares que se reunían en las calles. La búsqueda de identidad y los problemas sociales se combinaron en los jóvenes, lo que dio origen a las bandas. Así es, Kevin. Las desigualdades sociales en el mapa de la ciudad nos pintan un panorama donde se tienen colonias, barrios e incluso casas que muestran la opulencia económica, y otras en el extremo donde hay barrios y ciudades perdidas. El fenómeno de las bandas, como grupos de jóvenes que se reúnen para pasar el tiempo libre, sigue siendo una realidad. Pasamos de las bandas a las tribus, pues cada vez hay más espacios donde los jóvenes se reúnen, solo que ahora se observan distintos rasgos identitarios en condiciones de igualdad y horizontalidad. Ahora se llaman tribus. Pero, ¿cómo se construye la identidad de un grupo y qué es eso de la pertenencia? Bienvenidos a una emisión más de Me Toca Este Mundo, un espacio donde abordaremos noticias y entrevistas en torno a la identidad y las tribus urbanas. Soy Ainda Macías. Y yo, Kevin Martínez, y estamos emocionados de compartir este noticiario con ustedes. Así que, ¡comenzamos! En los 90 por el sociólogo francés Michel Maffesoli, titulado El tiempo de las tribus, el declive del individualismo en la sociedad de las masas, se habló de la paradoja de las sociedades latinoamericanas, que consiste en el ir y venir de las juventudes entre no dejarse ver por momentos y la intensa circulación social. Esto es entre el sedentarismo y el nomadismo, cuya expresión se traduce como una metáfora del tribalismo. Según los expertos, ante la necesidad afectiva, la búsqueda de pertenencia y la vulnerabilidad frente a la inseguridad, jóvenes de distintas culturas, unidos por la edad, se organizan en agrupaciones tribales. Estas tribus favorecen el sentido de pertenencia y solidaridad, así como la expresión de paradoja de sociedades contemporáneas entre individuos y masas. Como parte de la ideología de los grupos juveniles y su activo papel en la dinámica de las ciudades, las tribus urbanas se han constituido en estereotipos, imaginarios citadinos que se expresan en aspectos como la forma de vestir. La década de los 40 vio nacer a los pachucos, grupo que se formó en la frontera norte y creó una identidad propia entre las culturas mexicana y norteamericana, pues no se identificaban por completo con ninguna. Entre sus características principales destacó el gusto por la música swing, el danzón y el mambo. Su lenguaje era slang, fronterizo, y su manera de vestir el sud suit. El exponente máximo de los pachucos fue el actor Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. Y en la misma línea, ya en los 60 y durante los 70, emergieron los grupos de jonderos o hipitecas, jóvenes con tendencia rockera unidos por ideales de justicia y paz. Estos grupos, en protesta por la guerra de Vietnam, tenían un comportamiento transgresor que se destacaba por el consumo de drogas y la libertad sexual. Los hipitecos vestían como sus ídolos rockeros. En México, en 1971, este movimiento juvenil con una visión pacifista y anarquista del mundo se expresó en el Festival de Rock de Avándaro. El estilo punk fue simbólico en los 80s. Este estilo juvenil se expresó más en Nezahualcóyotl, con un claro rechazo al sistema social y ciertos patrones culturales. El cabello parado en puntas y pintado de colores, la mezclilla y la piel, botas, estoperoles y cadenas eran parte de una vestimenta de ruptura.
Hacia fines de los 80 y principios de los 90 aparecieron en algunos barrios los cholos, clicas o los grupos conocidos como pandillas, con lazos afectivos desde la infancia. Se considera que los cholos son herederos de los pachucos, pues también surgieron en la frontera. Su vestimenta exageraba en lo bombacho del pantalón, que combinaban con una malla para sujetarse el cabello y con tatuajes de la Virgen de Guadalupe. Los Skatos o Skates son un grupo juvenil que combina el skateboard y la música ska, música de la década de los 90. También se caracteriza por la práctica del graffiti en paredes del entorno urbano. Vestían ropa holgada, gorras de béisbol y tenis grandes y anchos. En 2009, la violencia y rechazo a las tribus urbanas mostró la existencia de otros grupos, los emos, jóvenes que fueron agredidos y expulsados del Tianguis Cultural del Chopo en la Ciudad de México. Vestían camisas ajustadas, pantalones entubados, normalmente de color negro, maquillaje oscuro en los ojos, cabello lacio, fleco que cubría parte de su rostro y peinados extravagantes. Con el reggaetón surgieron los chacas, una tribu que nació en los barrios populares de las delegaciones Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc e Iztapalapa. En estos sitios, jóvenes de entre 13 y 21 años vestían con prendas que llevaban imágenes religiosas, estilo que utilizaban los cantantes reggaetoneros, y que incluían el uso de escapularios y otros artículos para mostrar sus creencias. El 30 de marzo de 2008, la intolerancia y la discriminación ocuparon las primeras planas de las noticias. Un conato de enfrentamiento tuvo lugar en el cruce del Eje 1 Norte, Mosqueta y la calle Juan Aldama, en la colonia Guerrero, justo en la entrada del Tianguis Cultural del Chopo. Durante más de 20 minutos, un grupo de darks y ponquetos iniciaron una movilización para agredir a un grupo de emos que se manifestaban por el respeto y la tolerancia. El incidente del Chopo inició una serie de agresiones hacia grupos emo en 14 entidades del país. Por esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo el caso en 2009. Las agresiones fueron resultado de una campaña realizada por otros jóvenes a través de Internet, con volantes y otros medios donde llamaban a los grupos como darketos, góticos, punks y rockers a manifestarse en contra de los emos. Desde ese momento se considera que el término tribus juveniles puede ser discriminatorio, pues conlleva una connotación clasista, dado que las tribus incluyen solo jóvenes de clases sociales desfavorecidas. El término tribus, resultado de los estudios sociales de Maffesoli, rebasó lo académico y se utilizó para justificar agresiones hacia un grupo por una supuesta conducta depresiva, autodestructiva y suicida. Es momento de un recuento de los hechos. 7 de marzo de 2008, Querétaro. Diversas pandillas convocaron por correo electrónico a agredir a muchachos identificados como emos. Como resultado, cerca de 800 jóvenes atacaron a chicos y chicas emo. Los detenidos por estos actos violentos fueron 30 personas, 25 eran menores de edad y 5 adultos que fueron trasladados al Ministerio Público. 13 de marzo del 2008. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación atrajo un expediente tras darse a conocer una noticia en el periódico El Universal, en la que se informó de hechos relacionados con jóvenes emo en Querétaro y en la Ciudad de México. Hechos similares ocurrieron el 14 de marzo. Fueron documentados por el periódico La Crónica de Hoy, esta vez en las ciudades de Puebla y Durango. 15 de marzo del 2008. Una segunda agresión al grupo emo fue registrada en la Ciudad de México, en la Glorieta de Insurgentes. En la misma fecha, en Durango, en varios sitios de la ciudad, las agresiones a jóvenes emos derivó en la detención de 30 personas y la atención de la Cruz Roja a varios muchachos por golpes leves. 16 de marzo de 2008, Torreón. La prensa informa de manifestaciones de violencia. 20 de marzo de 2008. La prensa informa sobre amenazas de ataques violentos contra emos en Querétaro, Jalisco y Guerrero. Al día siguiente, la policía dispersa reuniones juveniles en Chilpancingo, Guerrero. Con estas agresiones a los jóvenes emos, era necesario difundir y fomentar la tolerancia y la posibilidad de coexistencia entre tribus urbanas que comparten un mismo espacio. La importancia de ser tolerantes y convivir más que rivalizar fueron aprendizajes para la sociedad de aquellos días, pero también para nosotros y nuestra audiencia. Tienes razón. El respeto a la diferencia es un principio básico para evitar la discriminación y la violencia. Sigamos con el tema, Kevin. Ahora hablaremos de la identidad de la juventud, cuándo surge y qué significa. Vamos a verlo. La juventud es una construcción social, una invención de mediados del siglo XIX, surgida del auge burgués capitalista.
A partir de los años 50 del siglo XX, al dejar de ser niños y no tener necesidad de hacerse cargo de su supervivencia personal, los jóvenes han sido considerados como en formación, en el sentido de ser estudiante. Al dejar de ser niños y aptos para la procreación, en un proceso de desarrollo dentro de la sociedad de masas, los jóvenes buscan una identidad para ser incluidos. Este proceso de diferenciación e identificación es la causa de que existan grupos de jóvenes buscando una identidad compartida, las tribus. La pertenencia a una tribu permite al joven pensar de una manera, vestir de una forma en particular y actuar como el resto de su grupo. Esta identidad colectiva le permite formar parte de algo que lo define frente a la masividad e impersonalidad de las sociedades contemporáneas. Ser diferente o distinto del otro para no ser confundido es el origen de la imagen estética que caracteriza a las tribus urbanas. Las comunidades emocionales son agrupaciones construidas por personas que se reúnen y comparten una actividad o una actitud que genera sensaciones fuertes que dan sentido a la vida cotidiana. La energía que alimenta la pasividad o la hiperreactividad de un individuo constituye una fuente de resistencia y práctica alternativa. Esta energía encuentra un canal de expresión en eventos deportivos, recitales, bailes, entre otros, que son convocados por una tribu o varias de ellas. En ese espacio donde lo fundamental es vivir con el grupo, compartiendo códigos estéticos, rituales, formas de escuchar música y lugares propios, se constituye la sociabilidad neotribal que implica empatía. Ahí, las relaciones intersubjetivas adquieren un significado particular. Cada participante en la tribu es importante dentro del grupo. Para resistir a la fragmentación y la dispersión de lo global, surge la necesidad de espacios donde se desarrollen momentos compartidos y experiencias de participación que son importantes para una unión física a través del baile, codearse, golpearse, beber, etc., como forma de comunicación. Los lugares de reunión de las tribus urbanas en la Ciudad de México son Tianguis Cultural del Chopo. Concurren ahí punks, darks y escatos. Zona Rosa, sitio preferido de emos y en el costado poniente están los escatos. Zócalo o Alameda Central, donde se pueden ver punks, darks, rockabilis y emos. Jardín Hidalgo, entre jueves y domingo pueden verse punks, rockabilis y darks. Parque México, los sábados rockabilis acuden ahí como punto de reunión. La identidad implica ser diferente, pero también ser identificado. Supone un nosotros y otros, un yo y un diferente a mí. Está compuesta por uno, otro y recientemente se ha incorporado un sí mismo, que sugiere diversas subjetividades combinadas en un individuo y que conforman su yo. Para entender mejor este tema, vamos con la invitada de hoy, la doctora en antropología Aurora Cecilia Godínez. Hola Cecilia, muchas gracias por esta entrevista y por acompañarnos el día de hoy. Para comenzar, de acuerdo con tu experiencia, ¿se entiende de igual forma una tribu urbana en diferentes culturas? No, de hecho, yo empezaría haciendo la siguiente acotación. El concepto de tribu urbana es un concepto que se asocia a, si dividimos este concepto en tribu y en urbano, ¿no? La tribu con lo salvaje, con lo que está fuera de un comportamiento regulado. Entonces es un concepto prácticamente en desuso, es un concepto que se entiende como peyorativo, ¿no? Se habla desde hace varios años, al menos 20, de identidades juveniles, que se asume como el concepto oportuno, el concepto adecuado para entender estos grupos juveniles que todavía observamos en las esquinas, sobre todo en las grandes urbes. ¿Cómo se relaciona con la identidad o identidades juveniles? Esta pregunta me parece muy, muy importante porque reflexionar acerca de esto significa dirigir la atención principalmente hacia los jóvenes de los sectores populares y la manera en la que se agrupan en el espacio público. Esto con la finalidad de ser visibilizados. Y de esta manera lo que están haciendo es refrendar su sentido de identidad y también su sentido de pertenencia. ¿Podrías hablarnos de la tolerancia hacia las tribus urbanas y entre ellas?
identificar que en estas prácticas hay una profunda riqueza cultural que nos nutre en términos de cohesión social, de pertenencia y por supuesto de identidad, ¿no? O sea, entendiéndolos de manera natural y entendiendo que justamente es en la juventud, que va de los 12 a los 25 años, más o menos, 24, en donde se necesita refrendar nuestro sentido identitario a partir de la pertenencia a estos grupos. ¿Existe alguna relación entre la violencia y la identidad de alguna tribu urbana? Si la respuesta es sí, ¿qué ejemplos podría darnos? No necesariamente, no es un rasgo distintivo, ¿no? O que caracterice a todos los grupos, pero sí hay ejemplos de ello y lo tenemos en la Mara, ¿no? La Mara Salvatrucha es un grupo juvenil cuya base, ¿no? En cuya base sí entran las prácticas de la violencia, ¿no? Porque está ligado a grupos del narcotráfico. Entonces me parece que es un grupo que ilustra claramente la relación entre la violencia con los grupos juveniles, ¿no? Digo, ahí habría que profundizar en que los jóvenes que se suman a estos grupos vienen de circunstancias de exclusión social y de pobreza tremenda, ¿no? En contextos en donde pareciera que la única posibilidad para salir adelante es la pertenencia a estos grupos. ¿Cómo surgen nuevas tribus? Surgirá a partir de la evolución natural que hay en las sociedades, ¿no? ¿Cómo ocurre? Ocurre como pasó con el concepto de familia. Hace todavía 20 años, que es muy poquito tiempo, ¿no? El concepto de familia era entendido como papá, mamá, hijos, mascota, papá proveedor, mamá en casa cuidándolos, ¿no? Y ahorita hay más de 8 conceptos válidos, ¿no? Ya reconocidos acerca de la noción de familia. Lo mismo ocurre con cualquier grupo, no solamente juvenil, ¿no? Se van a reconstruir, se van a generar nuevos a partir de la evolución natural que tenga la sociedad. Grupos que comparten características y aficiones en común, y eso da cabida a reagrupamientos y surgimiento de nuevos grupos en este marco de las identidades juveniles. ¿Cómo afectó el aislamiento a las tribus? En la fragmentación, ¿no? De los grupos, en el desmarcarlos físicamente en un espacio, ¿no? Y que los mismos grupos identificaran o no la posibilidad de construirse de otra manera, en otros términos, por supuesto, como serían las plataformas digitales, ¿no? Y lo que vamos a ver también, bueno, lo estamos viendo ya, como consecuencia de la pandemia, pues estamos observando muchas consecuencias importantes, ¿no? Y muy relevantes en el marco de la salud mental. O sea, sí hay una afectación al dejar de pertenecer a estos grupos que no solamente refrendaban nuestra identidad en lo colectivo, sino por supuesto en lo individual. No es una posibilidad que hayan tenido todos, ¿no? O sea, migrar a las plataformas digitales demanda tener un equipo de cómputo, demanda tener un internet de mediano rango hacia arriba para que esta reconfiguración pudiera ocurrir. Quienes tuvieron la posibilidad de replantearlo en estos términos, pues seguirán con su grupo, ¿no? Y quienes no, pues hay que estar atentos a lo que nos digan estudios posteriores de qué pasó con estos jóvenes. ¿Qué consejo darías a nuestra audiencia para entender la pertenencia y tolerar la diferencia en cuanto a grupos o tribus? Que es muy importante entender que los procesos identitarios son dinámicos y flexibles todo el tiempo, no se detienen nunca. Esta es la base para comprender y reconocer que somos una sociedad diversa en todos los sentidos, ¿no? O sea, esta diversidad de prácticas culturales, de gustos, de
identidades físicas, ¿no? Nos beneficia a todos, ¿no? Y que es en la juventud en donde se necesita con más fuerza la experiencia de pertenencia a estos grupos. ¿Te gustaría añadir algo más? En este marco de las identidades juveniles, ¿no? Esencialmente de lo que estamos hablando es de seres humanos, ¿no? De seres humanos que tienen emociones, que tienen sueños, que tienen anhelos, que tienen problemas, que tienen muchas inquietudes como cualquier otro joven, ¿no? Y que la pertenencia a este grupo es tan solo una posibilidad de exploración y de construcción de su identidad, ¿no? Y que esa identidad se va a seguir reconfigurando a lo largo del proceso de su vida. Mientras estos grupos no transgredan, ¿no? Esa línea hacia prácticas o conductas violentas, deben de ser acreedores a todo nuestro respeto, a toda nuestra tolerancia, ¿no? Y a identificar permanentemente que estamos hablando de personas como tú, como yo, insisto, con un montón de problemas, con muchos sueños, con muchos anhelos, quizá más sueños que nosotros, ¿no? Porque estamos hablando de gente muy joven, y esa es la fuerza que tienen estas prácticas juveniles, que son además arriesgadas, que son atrevidas, ¿no? Eso que está haciendo un joven de 14 años, de 12 años, ¿no? Con una apariencia, con características muy particulares, o sea, está buscando mandarle al mundo un mensaje muy, muy particular, ¿no? A partir de la pertenencia que tiene a ese grupo concreto. Ahora vamos a un reportaje con Kevin. En las últimas décadas, las formas de convivencia de los grupos juveniles han pasado del espacio físico al virtual. Por ejemplo, los floggers, una tribu urbana que tuvo su origen en Colombia y se propagó a través de las redes sociales hasta Argentina. Flogger viene de flog y se refiere a la cantidad de comentarios o likes que tiene una foto en un día entre amigos virtuales. Es la primera tribu urbana que se caracteriza por el uso de Internet y en concreto por estar presente en redes sociales. La rutina de esta tribu urbana es hacer amigos y volverse popular, por eso se apropia de espacios para tomar y subir fotografías a la red para captar la atención de los demás y sumar visitas y likes. Se sabe que en Argentina este grupo cuenta con aproximadamente 24 millones de afiliados, casi 5 millones son argentinos y chilenos y cerca de 50.000 son de origen colombiano. En su sitio web comparten sus fotos y comentarios bajo el lema "Comparte tu mundo con el mundo". Hagamos un alto a la información, Kevin. Hay que reflexionar. ¿Qué deja para la sociedad la existencia de las tribus urbanas? Podríamos decir que son una riqueza cultural. La interacción e intercambio entre culturas, estilos de vida e individuos siempre suma. El encuentro entre distintos es un rasgo característico en los grupos humanos en sus diferentes grados de organización, desde la familia hasta las sociedades. Se sabe que los Tuluminati son gente adinerada de Ibiza, Los Ángeles o Nueva York, entre otros lugares. Se proclaman ciudadanos del mundo y comulgan con Shiva, Pachamama o Quetzalcóatl. Lucen ropa de marca o típica de la India y organizan eventos de agradecimiento al cosmos por la existencia. Hay estudios que muestran la evolución de las tribus urbanas y registran el surgimiento de nuevas. Por ejemplo, el libro de Paco Santamaría, Las nuevas tribus urbanas, muestra el comportamiento de 25 grupos para analizar sus hábitos de consumo y su relación con la cultura y la formación de identidad. Otro interesante estudio muestra a los Eurothrashers, una forma despectiva de referirse a europeos que llegan a México con actitud negativa. Este término fue acuñado en la década de los 80, cuando Takis Theodorakopoulos, un griego rico que vivía en la ciudad de Nueva York, escribió una columna del periódico titulada Eurotrash. Andy Kreisel, director de una compañía británica dedicada a estudiar el fenómeno y estilo de vida de estos grupos en Londres, habla de nuevas tribus urbanas llamadas ratas callejeras, lolitas dulces, geisha góticas, gays, get paids. Este investigador ha identificado 23 nuevas tribus urbanas. La herencia de las tribus urbanas va desde la música hasta la moda, es decir, estilos de consumo. Algunos de los looks más emblemáticos provienen de ciertas tribus que hicieron de su apariencia toda una subcultura.
Los cabezas rapadas son personas que visten botas de estilo militar y que se reconocen por el corte de cabello, los pantalones de mezclilla y el uso de chamarras. Este estilo fue tomado del uniforme de la clase trabajadora londinense. Los punks son otro grupo que destaca por su peinado extravagante de picos, sus tatuajes, cadenas y perforaciones. Sus playeras con mensajes de burla o descontento aún están de moda en algunos memes. Las chamarras de piel, características de los motonetos, siguen siendo un clásico para quienes usan motocicleta. La básica biker jacket negra sigue siendo un clásico, seas generación X, millennial o centennial. ¿Qué tal los dandies, que a inicios del siglo XIX pusieron de moda el traje y los modales caballerosos? O los jeans desgarrados de la contracultura de los grunge, quienes hacían notar la depresión que enfrentaban desgarrando sus pantalones y portándolos como una crítica rebelde. Sus mayores expositores fueron los integrantes del grupo Nirvana. Qué interesante lo que revela nuestra identidad y nuestros hábitos de consumo. Sí, Kevin, la forma en la que nos vestimos, expresamos y con quienes congeniamos en un grupo habla de nuestra identidad. Las tribus urbanas, como forma de identidad y diferenciación, sigue siendo una expresión social y antropológica del ser joven. Este fue el noticiario Me Toca Este Mundo. Invitamos a nuestros televidentes a hacer este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.